Hola, hola, buenos días, buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Virgo. Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Intuyo que excelente, claro que sí. Claro que sí, Virgo. Yo aquí una vez más contigo, otra semana, para ver en este tiempito de lectura, en este momento de energías. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Muy feliz, muy contenta de estar contigo. Vamos a ver, decreto de una vez, que tus energías serán maravillosas. Vamos a ver cómo va a ir esta semana. Ok, tomemos una energía del centro. Esta lectura va a ir, ok. De haber tomado decisiones, de haber avanzado por un camino al que parecía un poquito empedrado, al que mucha gente quizás te dijo que no hicieras, que no fueras por allí, pero tú tomaste la decisión de hacerlo, claro que sí. Y donde otros han caído, pues yo me levanto con mi basto encendido en fuego, prospero y avanzo. Último guerrero en pie, 9 de bastos. Ay, para ti puede ser muy importante, me están diciendo el Salmo 91. El Salmo 91. Salmo 91, hermosísimo salmo. Sí, me lo dijeron así, pero cantado. Estas energías, vamos a ver qué es lo que está favoreciendo, qué es lo que está empujándolas o qué es lo que está deteniéndolas en tu camino. Mira, aquí veo una energía de 3 de copas. Aquí estoy viendo posiblemente gente que estaba contigo y ya no está. Personas que puede que casualmente tú hayas decidido iniciar un camino, un proceso, un andar, por así decirlo, ¿no? Un andar, un trayecto, y hoy ha habido un quiebre en el camino de mucha gente que para ti ha sido como querida, que tú pensabas que iban a perdurar mucho tiempo, grupos, lo que sea, y ya no van a estar más en tu camino. Ya no van a estar más en tu camino porque mira, eso suele pasar en la vida, en este momento de energético planetario que estamos viviendo, dimensional. Puedo decirte que es normal que ocurra con familiares, con amistades, cuando cambiamos de frecuencias, cuando cambiamos de vibración, muchas personas se van a alejar, muchas personas no van a estar con nosotros. Y no es por nada malo, eso es evolución, No hay ningún problema, Virgo, todo va bien, de momento lo veo todo maravilloso, las energías están lindas. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ajá, ok. Sí, aquí hubo una ruptura, que te dolió mucho, hubo posiblemente traiciones, te diste cuenta de que no te daban la cara que realmente era, te diste cuenta de que no que eso que te decían no era lo que tú, por decirlo, no merecías, sino que no te lo esperabas tampoco. Aquí estoy viendo cómo te has sentido con respecto a estas energías. 9 de bastos, de espadas nos habla de, veo muchos 9 para ti, 9 se repite la energía del 9, energía de cierre energético. El 9 de espadas del palo de espadas es la carta que nos habla de los 5 minutos más oscuros, los 5 segundos más oscuros antes del amanecer, ¿no? Fíjate que en esta carta ella está aún en cama, la cama está punteada, no se puede ver, y ya está amaneciendo. Ella ya se levantó, pero aún no se ha despertado. A pesar de que está levantada, no está despierta. Muchas aves en la cabeza revoloteando. Esto me está hablando del pasado. Me gusta que esta carta esté en el pasado porque me habla de lo que ya se superó, lo que ya se pasó, lo que quedó atrás. Ya lo que causó dolor, lo que causó pena y lo que quedó atrás. Vamos a ver aquí cómo te sientes tú ahora mismo. Te sientes como a la defensiva, Virgo. Muchos de mis amigos Virgo están a la defensiva, están pasando por un momento de quiebre, de decir qué pasó, me movieron el mundo, cierta estabilidad que yo tenía, que yo pensaba que estaba todo firme, fijo, como que me estabilizaron. Es como el decir, cuando me prendo todas las cartas del mazo, me las cambian. Aquí veo una energía de bastante cambio, e independientemente de, tú mantienes tu luz encendida, Virgo. Esto es una lectura muy fuerte, no resonará con todos, pero si resuena contigo, wow. Y si estás aquí, también es porque hay un mensaje para ti. Hay un mensaje para ti muy potente. Yo quiero ver ahora mismo, para ayudarte, Virgo. Vamos a ver cómo se aspecta el futuro. Galopando a toda velocidad. Arcano mayor. Me gusta cuando rompe un arcano mayor
y el primer arcano mayor que sale es el carro. ¡Wow! Siento alivio cuando veo cartas un poquito densas, ¿no? Un poquito densas. Para mí no son negativas. Ninguna carta del tarot es positiva y ninguna carta es negativa. Todo depende de la posición en que esté y quién las acompaña. Te puedo decir que el carro me encanta. Cuando hay cartas de los arcanos menores que están hablando tan claro como en esta lectura y sale un arcano mayor tan potente como el carro, que él va de la oscuridad a la luz. Este es el arcano mayor del signo de Cáncer. Esto te habla de avanzar desde la intuición, desde el corazón. Esto es mantener la luz del corazón encendida, mantener los motores encendidos, mantener el alma ardiente y llevándonos justo lo que necesitamos de las experiencias que hemos vivido. Virgo, maravillosa energía. Has venido potente esta semana, claro que sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tú sabes que yo no endulzo las lecturas, que yo te digo las cosas como vienen. Tú estás tomando un impulso bastante fuerte aquí. Estás tomando un impulso que desde algo que te ha dolido mucho, pero me gusta porque lo haces con determinación y con conocimiento. Tú manejas muy bien tus herramientas. Tú manejas muy bien las herramientas que tienes a tu disposición. El carro nos habla de la persona que sabe lo que hace y por qué lo hace. Fíjate que aquí el chico que lleva la carreta va desde el techo. No le hace falta estar adentro. Él sabe lo que hace. Él lleva los caballos con su corazón, con su intuición. No le hace falta tener nada en las manos para hacerlo. Esto es una carta de rapidez, de mucha rapidez. Tanta que puede que a muchos les dé vértigo. Porque aquí esto es justicia divina. Es justicia divina. Claro que sí, Virgo. Vamos a ver aquí cómo estás tú respecto a esta situación. ¿Cómo estás tú ahora mismo? ¿Cómo te sientes? Ok. Te sientes que estás como que bajo una especie de penumbra, de manto, como que aún sientes que quedan cosas por develar. Tú estás sintiendo aquí como que no tienes el pastel completo sobre la mesa, pero lo vas a hacer, porque este es otro arcano mayor, número 18, que está trabajando en este caso a tu favor. En este caso, a tu favor. Una vez que tú decides avanzar y mostrar tu mejor cara, aunque te sientas, wow, con la empalizada derribada, ¿no? Pero tú muestras tu mejor cara. Tú estás en pie, claro que sí, tú estás en pie. Tú aquí descubres, avanzas, te enteras de situaciones que te benefician. Ya a ti a partir de este corte nada te perjudica. Ya a ti tú sabes muy bien que si algo te va a hacer daño es porque tú se lo permites. Ya se acabó esa etapa de que, ay, que me hirieron, que me hicieron sentir mal, me agobié por tal cosa. No, ya tú sabes que si algo te afecta es porque tú le das el permiso. Absolutamente somos completamente dueños de nuestras emociones. Si algo nos duele es porque decidimos dar el permiso de que así sea. ¿Qué te puedo decir? Y eso tú lo sabes. Vamos a ver qué está rodeando esta energía ahora mismo. Ok. Mentalidad en el aire, cabecita volando. De momento estás teniendo el corazón como que dividido entre la razón, entre la acción, entre, ay, ¿será que hago tal cosa, que hago aquello? Pero con la determinación del carro te puedo decir que tú tomas un impulso espectacular, que precisamente vas a dejar de pensar esto, vas a dejar de darle vueltas al asunto. Ya fíjate que no te está doliendo, ya no te está doliendo. Puedo decir que a muchos de mis Virgos no les está doliendo afectando esto, solamente que tomaron lo mejor para avanzar y para crecer. Ahora estás pensando precisamente cómo iniciar, cómo hacer de todo esto, tomar lo mejor para ti y para tu evolución. Potente lectura, Virgo, me encanta. Vamos a ver aquí bloqueos o ventajas. Bloqueos o ventajas que tienes respecto a esto. Están diciendo acá, 10 de bastos, fin de una carga, se acaba una carga, se acaba un camino tormentoso, un camino se acaba. El 10 de bastos nos viene diciendo, fíjate que tenemos el 9 y el 10 de bastos nos viene diciendo que ya esa sensación de peso tú te la quitas de encima, tú la liberas. Tú como que le das
le das aire, ¿no? Que corre el aire. Ya yo no voy a estar llevando cargas pesadas, yo no voy a estar dudando y dándole vuelta a la cabeza por esta circunstancia. Ya tú lo liberas, claro que sí. Arcano mayor número 15, el diablo en este caso el diablo te está invitando. El diablo te está invitando a que despiertes una chispa en ti de valentía, de codicia, de valor, de sapiencia, de descubrir lo que está oculto con tercera mano, ¿no? De que tengas una sutileza, que no que seas una persona manipuladora, no señor, nada que ver. Nada que ver. Simplemente que no muestres la otra mejilla en este caso. No muestres la otra mejilla. Con el corazón abierto, con la mano extendida, pero con mucho cuidado de no repetir errores pasados. De que esta lección ya está aprendida, de que esta lección se te iluminó en tu conciencia, de que si estamos hablando de un videojuego, ya tú pasaste de nivel y no vas a volver a pasar por esto, porque ya tú lo superaste. Vamos a ver un mensaje aquí de este maravilloso oráculo del reino del alma. Virgo, si este mensaje resuena contigo, es imposible que resuene con todos. Dame un like, suscríbete y comenta, por favor. De momento yo no estoy haciendo lecturas personales, pero voy a comenzar a hacer interactivos. Me gustaría mucho que me ayudaras con escoger los temas. Si tienes alguna pregunta en particular, algún tema en particular, me la apuntas en la cajita de comentarios y lo vamos a hablar. A ver, Virgo, te están diciendo acá, el número 16. El conformismo es la muerte interior. Vive de forma auténtica y sé valiente. Me gusta mucho esta valentía, este arrojo, ¿no? Porque, mira, estas son cartas que en estas posiciones nos están hablando precisamente de eso, ¿no? De no ser conformista, de avanzar, de sabernos dueños de nuestro destino, de que nada nos puede detener, nada nos puede frenar, aunque muchas cosas estén ahí como que no claras. Mantén siempre tu luz encendida, mantén siempre tu norte, tu frente en alto. Toma la mano a veces de esa parte, mira, como dice Carl Jung, el manejo de las sombras, ¿no? Utiliza tus sombras a tu favor. Cuando conocemos nuestras sombras, porque no podemos eliminarlas, las sombras viven con nosotros, toma esas sombras y aprende a usarlas a tu favor, a que trabajen contigo. Es como el que controla sus demonios, el que apacigua sus demonios y los hace amigos. No los mates, no tienes por qué matar tus demonios, no. Hazlos amigos, hazlos aliados, porque forman parte de ti y nunca los vas a poder eliminar. Jamás. Están contigo, solo que tú dependes cómo los utilizas, cómo los haces partícipe en tu vida. Claro que sí. Venga, eso es inteligencia. Tenemos aquí una carta que dice la manipulación. Mira, el diablo, manipulación, 15. El 15 es un número que va a ser muy importante para ti esta semana. No permitas que te manipulen. Tampoco manipules tú. Pero sí toma las riendas de tu vida. Toma tus riendas. Escucha bien, escucha con atención lo que te dicen y cómo te lo dicen, ¿vale? Y ten cuidado con aquello que hagas piel. No permitas que te dañen tu hermoso corazón. No permitas que terceras personas tatúen en tu alma heridas que no merezcan la pena estar allí. Tú tienes la suficiente energía para avanzar, para crecer, para evolucionar y para prosperar. Claro que sí, tienes mucha fuerza interior. Aprovéchala. Haz que trabaje para ti. Virgo, gracias por estar conmigo. Gracias por este tiempito de lectura. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana.